Saludos cordiales, señoras y señores. De las próximas elecciones del 25 de mayo, los europeos saldrán más unidos o más fragmentados que nunca. La crisis económica, de dramáticas consecuencias, y no solo en España, está propiciando la aparición de nacionalismos y movimientos xenófobos. Abstención, voto de castigo y ascenso de partidos contrarios a Europa son tres de los temas de los que más se está hablando. Todas las formaciones políticas movilizan a su electorado para despertar una conciencia europea que parece perdida. Esta noche nos acompaña en el estudio Antonio Ruiz, secretario de Organización del PSOE y coordinador de su campaña electoral. Buenas noches, Antonio. Buenas noches. Vaya favor que les hizo a ustedes Arias Cañete tras el debate con Elena Valenciano. Sus palabras sobre la superioridad intelectual han llegado incluso a la prensa internacional. ¿Tienen ustedes la sensación de que le han metido un gol al Partido Popular en el último minuto del partido? Bueno, yo creo que hay cosas que trascienden incluso de la propia política y de cualquier planteamiento que puedas tener a priori, y la barbaridad, la burrada que dijo el señor Cañete después del debate sobre la superioridad intelectual del hombre sobre la mujer, yo creo que está fuera de todo lugar y que nos sorprendió a nosotros mismos, incluso viniendo de un personaje como el señor Cañete, al que ya lo conocemos desde hace mucho tiempo. Pero para nosotros, yo opino que lo peor de todo este asunto no es decirlo, ni siquiera pensarlo, pues puede haber personas que tengan ese pensamiento. Lo peor es no corregirlo, es que ya han pasado días de esa barbaridad y nadie lo han corregido, no ha pedido perdón él, no ya a Elena Valenciano, sino a todas las mujeres de este país. Y lo que es más grave todavía es que su propio jefe, Mariano Rajoy, no es que lo haya corregido, sino que lo que ha hecho es jalearlo y decir que es el mejor, efectivamente, de todo. Bueno, pues si ese es el mejor, nosotros desde luego aspiramos a otro tipo de liderato, a otro tipo de personas que respeten lo más básico, como puede ser la igualdad en pleno siglo XXI entre hombres y mujeres. Parece que todos los contenidos programáticos se hayan diluido en la palabra machismo, todo lo demás ha quedado eclipsado. Bueno, yo ni siquiera veo un machismo exclusivo, que efectivamente esa afirmación es muy machista. Pues alguien que piense en pleno siglo XXI que el hombre es superior intelectualmente a la mujer, yo creo que debería pues hacer un cursillo intensivo de lo que son los derechos sociales y de lo que es la igualdad. Pero es que yo veo además en esa afirmación un evidente clasismo. Clasismo, además un clasismo muy andaluz, muy de señorito andaluz, criado entre los señoritos andaluces de Jerez, pues que están por encima de todas las cosas y que ellos son los mejores y que, por supuesto, dónde va a parar una mujer con respecto a un hombre, ¿no? Esa es la manera de pensar tan antigua, tan trasnochada, y lo que digo es peor, o a mí me resulta ya incomprensible, es que todo el mundo tiene derecho a equivocarse, pero hay que rectificar. Y aquí no ha habido ninguna rectificación, ni nadie ha pedido disculpas, ni el señor Cañete, ni mucho menos el señor Rajoy, a todas las mujeres de este país. Pues bueno, que las mujeres de este país conozcan lo que piensa el Partido Popular de ellas, lo que piensan y lo que tienen interiorizado, que son capaces de decirlo sobre la igualdad real entre hombre y mujer, y que actúan en consecuencia. Yo creo que no puede haber ni una sola mujer española ni europea que se quede sin votar el próximo día 25 conociendo este pensamiento machista. Pero es más, los hombres que por fortuna hoy en día, aunque todavía hay mucho que trabajar en materia de igualdad, pues los hombres tenemos algunos conocimientos y algunas actitudes asumidas respecto a cómo hay que trabajar por la igualdad. Los hombres de este país tenemos que hacer lo mismo, ir el día 25 y votar al Partido Socialista, votar a una opción progresista que trabaje por la igualdad, para decirle al ministro Cañete, al candidato Cañete, al gobierno de Mariano Rajoy, pues que estas actitudes en el siglo XXI son intolerables. ¿Y cómo van las encuestas después del debate? La de Metroscopia, ¿os da un empate técnico? ¿Os fijáis o os fiáis de las encuestas? Nosotros lo que estamos centrados, las encuestas son siempre orientativas y son siempre una foto fija de un determinado momento y te sirven pues para orientar el trabajo. Sabemos que las elecciones europeas son complicadas en cuanto a la movilización, siempre lo han sido, siempre han sido unas elecciones más distantes, y en esta ocasión, pues dentro del contexto de la grave y cruel crisis económica que todos estamos padeciendo, pues incide mucho más en esa escasa
participación. Por tanto, nuestro trabajo y lo que estamos haciendo es ir pueblo, por toda la provincia, en todos los municipios, en todas las aldeas, en todas las pedanías, explicando la importancia real de estas elecciones europeas de este año y explicando la necesidad de movilizarse, de ir a votar, de votar a una alternativa de izquierda, y solo existe una alternativa de izquierda, que es la que representa el Partido Socialista, para decirle que no a estas políticas de ajustes, de recortes del Partido Popular, a estas políticas de pérdida de derechos constantes, de derechos sociales que está suponiendo el gobierno de Mariano Rajoy, como alumno más aventajado de una señora Merkel, de unas políticas de austericismo en Europa, que nos están llevando a una situación que en España conocemos muy bien, por desgracia, que es la de cada día más ricos y cada día muchísimo más pobres. Y todas las políticas, todas las subidas de impuestos, todas las reformas laborales en contra de los más desfavorecidos. Eso en España. En Europa lo que está suponiendo es una diferencia cada día más abismal entre el norte y el sur. Y esa no es la Europa que queremos. Queremos una Europa, como nació en sus principios, igualitaria. Una Europa en la que se construya cada Estado miembro con cohesión territorial. Esa es la Europa que nosotros queremos, y por eso el día 25, repito, estamos explicando que es tan importante ir a la urna y votar al Partido Socialista. Sí, porque las encuestas cifran ya una abstención récord, y es el denominador común de todos los partidos políticos. Todos están muy preocupados por estos datos. Bueno, yo no sé si todos estamos igual de preocupados, ¿eh? El Partido Popular, desde luego, está haciendo una campaña muy suave, muy plana, y ahora, después de las declaraciones del señor Cañete, mucho más, porque la reacción ha sido esconderlo, eliminar todas las entrevistas que tenía concedidas y solo reservarlo al calorcito de los mítines electorales. Por tanto, yo entiendo que la participación siempre beneficia a los partidos de izquierda. Siempre que haya una participación masiva, pues la gente expresa la voluntad global, y eso es lo que nosotros en democracia siempre perseguimos, que haya una participación lo más grande posible. El Partido Popular, yo entiendo que en este caso le beneficia la escasa participación, la baja participación, y es lo que están propiciando con esta campaña en la que no están mostrando todo el interés, ¿no? Comentas que una de las peores consecuencias que ha dejado la crisis es que ha dibujado la Unión Europea más desigual desde la creación del euro. ¿Qué propone el Partido Socialista para atajar este problema? Bueno, en principio lo que tenemos que decirle a la señora Merkel, lo que tenemos que decir en esta campaña de la elección europea, es que queremos esa Europa diferente, esa Europa que recobre, como decía al principio, esos valores de cohesión territorial y de desarrollo territorial. Lo que nosotros proponemos es que tenemos que eliminar esa austeridad a toda costa que se está planteando desde Alemania, en este caso, al resto de la Unión Europea, porque no está provocando esa igualdad. Con medidas, por ejemplo, que centren la prioridad de la Unión Europea en el empleo, y que centren la prioridad en el empleo juvenil, multiplicando los recursos que existen en la Unión Europea para destinarlos al fomento de ese empleo juvenil. Proponemos que se acabe con la especulación de los mercados. Proponemos que se mutualice la deuda. ¿Esto qué significa? Si tú eres miembro de la Unión Europea, no puede ser que tu deuda valga más o sea más de riesgo que la de cualquier otro país, de cualquier otro Estado miembro. Y eso lo tiene que hacer un Banco Central Europeo fuerte, y esa es su labor. Porque de lo contrario lo que conseguiremos es esa división. Mire, España era uno de los países más europeístas de toda la Unión. Hoy no lo es. Hoy no lo es, pero es que los tres países que son hoy menos europeístas son Grecia, España y creo que Chipre. Eso es lo que está provocando estas políticas de austeridad compulsiva, de austeridad a toda costa. ¿Estáis en contra de la austeridad y de los recortes, el Partido Socialista? Estamos a favor de que existen otras maneras de, aun controlando el gasto público, llevar a cabo políticas sociales y llevar a cabo todos los principios de cohesión social que siempre han caracterizado a este país en democracia y a la Unión Europea en su nacimiento. Y el ejemplo claro lo tenemos, por ejemplo, en Andalucía. En Andalucía estamos cumpliendo con el déficit impuesto,
aunque no lo compartamos, pero se está cumpliendo y sin embargo se sigue apostando por la educación pública, por la sanidad pública, por la dependencia, etcétera, etcétera. Lo decía porque también los gobiernos socialdemócratas están aplicando recortes, entre ellos Zapatero y actualmente Hollande en Francia. ¿Esto cómo se puede explicar? Se puede explicar siempre que tú mantengas como línea roja, que es lo que siempre ha ocurrido en la democracia de este país, siempre ha habido una línea roja que sabías que no se pueden traspasar. Puedes recortar en gasto público en muchos sitios, pero no puedes recortar en educación y no puedes recortar en sanidad, por ejemplo, por poner unos ejemplos. Y se puede hacer. Es mentira que no se puede hacer, es mentira que la deuda pública sea el principal problema de los gobiernos de los países de la Unión Europea, porque en Andalucía, repito, se está haciendo. Y se están centrando todos los objetivos y todos los esfuerzos en fomentar el empleo y en cuidar lo público, como puede ser lo básico de la educación y la sanidad como universal y gratuita. Se está haciendo y a la vez se están cumpliendo los objetivos puestos por el gobierno del Partido Popular en materia de déficit para las comunidades autónomas. Andalucía ha cumplido y mantiene esos servicios públicos. Otras comunidades, precisamente gobernadas por el Partido Popular, que son las que más deuda pública acumulan, no están cumpliendo con el déficit, pero además están acabando con la educación y con la sanidad pública. No es verdad que no se pueda hacer, lo que ocurre es que es un modelo político completamente distinto. Ya se está hablando de la recuperación económica del país. ¿Considera también el PSOE que empiezan a verse esos famosos brotes verdes? No. Radicalmente no, porque, y te lo digo yo como alcalde, que soy de un pueblo y de Rute, y que lo estás viendo todos los días en tu despacho. Pues somos alcaldes que no tenemos puerta de atrás, no tenemos el trato directo con la ciudadanía y conocemos las necesidades, y estás viendo a las familias, estás viendo a los pensionistas, a los parados, y no existen. Puede que existan recuperaciones en grandes cifras macroeconómicas, pero en la realidad cotidiana de la mayoría de las familias de este país no. Lo que sí tienen razón es que cuando dicen que España va mejor, bueno, España va mejor para ellos, para algunos, ¿no? Hay un dato especialmente escalofriante. En los años 2012 y 2013, años centrales de esta cruel crisis económica, ha habido unas 40.000 nuevos ricos que han incrementado su fortuna. Y sin embargo, millones de personas en este país han pasado a vivir bajo el umbral de la pobreza. Por tanto, radicalmente no están las cosas mejor, puede que para algunos sí, pero no desde luego para la mayoría, que es lo que entendemos desde el Partido Socialista que debería ser el objetivo de cualquier gobierno. ¿Llaman todavía a la puerta de su despacho de alcalde allí en Rute personas necesitando incluso alimentos? ¿Cómo? Pues claro, muchas. Y pues desde el gobierno del ayuntamiento, como entendemos que hacemos todos los socialistas allí donde gobernamos, en cualquier tipo de institución, intentamos darle las respuestas que tenemos, siempre construidas con esa filosofía política. Por ejemplo, tenemos un banco de alimentos que vienen precisamente de la Unión Europea, esos fondos para los bancos de alimentos, tenemos planes de empleo, saludamos cuando iniciativas como la última de la Junta del Plan de Empleo Joven inciden con recursos de verdad, y por eso me refería antes, con políticas efectivas que tienen recursos para ayudar a ese sector de la población que tanto está sufriendo el desempleo, como son los jóvenes de nuestro país, y por tanto estamos pegados en esa realidad, por tanto conocemos perfectamente cuál es la realidad de las familias, de esos pensionistas que llegan y dicen, mira, que es que estoy tirando de mi hijo y de mis nietos porque están en el paro. Conocemos a esas familias, a esas 400.000 familias más que hay en el país y que son ya más de 600.000, que tienen a todos sus miembros en el paro. ¿Con qué desfachatez se puede decir que España va bien con esos datos y con esas familias pasándolo así? No. No solo Europa, también la política nacional está sobre la mesa en estas elecciones. ¿Crees que servirán también para medir las fuerzas de cara a las municipales, a las autonómicas y a las próximas generales? Bueno, cada elección son distintas, efectivamente, pues no es lo mismo ganar que perder. Luego es verdad que queda un año para las elecciones municipales, que las elecciones municipales son
muy particulares que dependen también de las personas en cada municipio que representan a las distintas opciones políticas, pero lo que sí es verdad que influye estas elecciones europeas es en lo que haga el Partido Popular y el gobierno Mariano Rajoy después del 25 de mayo. Y por eso son tan importantes, porque con todo lo que está cayendo de políticas de recortes, con la reforma laboral, con los recortes en sanidad, con los recortes en educación, en becas, con la práctica aniquilación de la ley de dependencia, con todo lo que está haciendo el Partido Popular, si el próximo día 25 gana, pues todos sabemos que hay cosas que tiene ahí guardadas y que las va a aplicar en función de los resultados. Por ejemplo, reforma del aborto. Por ejemplo, una nueva reforma laboral. Por ejemplo, aumentar esa fiscalidad. Más de 50 impuestos ha subido este gobierno, impuestos todos incidiendo sobre las clases más desfavorecidas. Por eso es importante decirle que no ahora, que no estamos de acuerdo con esas políticas de recorte, porque desde luego si no lo hacemos ahora, después del 25 de mayo van a venir muchísimas más. Aunque luego dijo que se arrepentía, el expresidente del gobierno, Felipe González, declaró durante la campaña que estaba a favor de una gran coalición entre el PP y el PSOE si el país lo necesitaba. ¿Cómo sentaron esas palabras en el Partido Socialista? ¿Sorprendidos? Pues sentaron mal, sentaron, porque es verdad que no se corresponde con el sentimiento, luego es verdad que ha rectificado, es que es imposible plantearte una coalición con un gobierno que está acabando con la sanidad pública. Es que es moralmente imposible plantearte colaborar con un gobierno que está acabando con la educación pública, que está acabando con los pilares fundamentales de la igualdad en este país. Es imposible, por lo tanto, desde luego no eran unas palabras que en este caso correspondiesen al sentimiento de los socialistas de este país. Antonio Ruiz, secretario de Organización del PSOE, gracias por acompañarnos. Muchas gracias a vosotros, como siempre. Y a todos ustedes, señoras y señores, gracias por su atención y muy buenas noches.